Hola, mi nombre es Ronnie de Sin Cables. En este video se va a demostrar la configuración de un equipo LTU Lite en modo AP, Access Point. Comúnmente los equipos LTU Lite de Ubiquiti son diseñados para trabajar en el modo de CPE, Customer Premise Equipment, es decir, equipo para las instalaciones del cliente. Sin embargo, existe la posibilidad de configurar el equipo en modo AP y aquí te lo vamos a enseñar. Pero antes que nada, no olvides visitar nuestro sitio web como www.sincables.com.es. Ahora sí, comencemos. Primero vamos a plantear los equipos necesarios para nuestra topología. Como AP se va a utilizar un equipo LTU Lite y como CPE igualmente un equipo LTU Lite. Segundo, vamos a alimentar el equipo LTU Lite con el PoE correspondiente y el cable Ethernet al ordenador. Posteriormente vamos a configurar la interfaz de Ethernet. Ingresamos a propiedades, la sección de protocolo versión 4, damos clic en propiedades y vamos a asignar un IP y estática en base al segmento de la IP que manejan los dispositivos Ubiquiti. Comúnmente la IP por defecto de los dispositivos Ubiquiti es la 192.168.1.20. Colocamos el gateway. Aceptamos y cerramos. En este momento está identificando. Vamos a ingresar al navegador. Colocamos la IP por defecto para los dispositivos Ubiquiti. Damos clic. Como se puede ver, el equipo está en valores de fábrica. Para ello vamos a seleccionar el idioma. Aceptamos los términos y condiciones y seleccionamos el país. En este momento estamos dentro de la configuración del equipo. En primera instancia se va a solicitar un cambio de contraseña. Esto es necesario para poder guardar los cambios que se realicen en el equipo. Recordar que el nombre de usuario y contraseña por defecto es VNT. Como se puede ver, la contraseña ha sido cambiada exitosamente. Ahora sí, vamos a configurar el equipo en modo AP. Como se puede ver, el equipo viene como CPE por defecto. Ingresamos a la sección de inalámbrico. El botón de activar el modo de Access Point Mode está desactivado. No se puede cambiar el parámetro. Para ello, damos clic derecho, inspeccionar. Damos control F y vamos a buscar AP Mode. Como se puede ver, está deshabilitado. Este parámetro vamos a cambiarlo y vamos a colocar Enable. Damos Enter, lo habilitamos, cerramos y en este momento ya se puede activar el botón, ya se puede cambiar de modo a AP. Guardamos los cambios y esperamos un momento. El cambio ha sido satisfactoriamente realizado. Como se puede ver, el equipo ya se encuentra en modo AP. Ahora sí, un parámetro muy importante es el servicio de HCP. Esto es necesario ya que vamos a hacer la prueba con otro equipo. Entonces vamos a conectarlo a una red de laboratorio para pruebas de funcionamiento. Vamos a cambiar a un servicio de HCP para que nos asigne un IP automáticamente cuando se conecte a nuestra red de laboratorio.
verificamos que se encuentre el ancho de banda de 20 MHz, ya que es menos susceptible al ruido. Y eso sería todo. También podemos cambiar la contraseña. Y vamos a guardar cambios. Los cambios han sido satisfactoriamente realizados y vamos a actualizar la búsqueda del equipo. Como se puede visualizar, el equipo sigue en modo AP. Esta es la configuración para el equipo que va a actuar como AP. A continuación, salimos de esta. Vamos a ingresar al otro equipo que va a actuar como CPE. Igualmente, como ya se tiene configurado la interfaz de red de Ethernet, buscamos por la IP por defecto. Verificamos las propiedades. Como se puede visualizar, este equipo también está en valores de fábrica. Para ello igual vamos a seleccionar el país. El idioma, y vamos a aceptar los términos y condiciones para iniciar sesión. Ya estamos dentro de la configuración. Igualmente cambiamos la contraseña. Como este equipo va a actuar como CPE, lo único que vamos a hacer es activar el servicio de HCP. Adicional, igual verificamos el ancho de banda. También podemos cambiar el de contraseña. Y guardamos los cambios. Satisfactoriamente se han realizado los cambios y ahora sí, lo que vamos a hacer es conectarlo a nuestro router de la red de laboratorio para que nos asigne un IP automáticamente y podamos ver el funcionamiento de los dos a la vez. Para ello ingresamos igual a la interfaz de red, deshabilitamos la internet y vamos a activar la Wi-Fi. En este punto nos vamos a conectar a la red de laboratorio de pruebas de funcionamiento. Como tal, esta ya no permitiría ingresar ya porque tiene otra IP automática por el servicio de HCP.
por eso que vamos a ingresar a la, en este caso ya tiene otra dirección IP. Ingresamos la contraseña del equipo. Y como se puede ver, la conexión es exitosa. El equipo AP y el equipo CPE. Este es el equipo AP. Y en este momento ingresamos al equipo CPE. Es importante no actualizar, ya que si actualizamos el truco de cambiar el equipo a modo AP ya no va a funcionar. Es por eso que es recomendable no actualizar la versión. Como se puede ver, se tiene un enlace satisfactoriamente y algo que se debe recordar es el parámetro cuando se cambia en modo AP. Si es que en este momento vamos a realizar otros cambios, otras configuraciones de aquí, automáticamente se va a deshabilitar el servicio de AP. Bueno, eso ha sido todo. Y no olvides visitar nuestra página web como www.sincables.com.es y visitar nuestras redes sociales que estamos como @sincables. Gracias.